Al pasar un año, la gente comenzó a mencionar que veían caminar por la calle a un enorme perro, quien al ver a personas caminando solas, los asustaba, tratando de infundir miedo en la población. Aquella situación se repitió cada año durante 9 días, por lo cual la gente dejó de salir en estas fechas. Los negocios no abrían y la gente parecía estar en toque de queda. Esta situación se convirtió en leyenda local. Relatos Paranormales Oficial. Mi nombre es Adrián y soy profesor de historia en una escuela del Estado de México. La historia que voy a contarles es difícil de creer. Sin embargo, estoy aquí empeñando mi palabra y mi cargo como catedrático a que esta historia es 100% real, la cual me sucedió hace poco más de 3 años, mientras hacía una práctica de campo con algunos alumnos en una comunidad del estado de Chiapas. Durante varios años me he dedicado a la docencia y he tenido la oportunidad de llevar a mis estudiantes a diferentes partes de la República Mexicana para hacer prácticas de campo en distintos sitios y estudiar el pasado con el presente. Cada vez que quiero llevar a mis grupos a un lugar nuevo, procuro visitarlo yo primero, para hacer todo un plan de recorrido y luego poder llevarlos y estar más seguros en el viaje. Pues a pesar de que ya son adultos, todos siguen siendo hijos de familia y debo entregarlos a salvo. A pesar de ello, es común que durante el viaje de repente se vayan a fiestas, antros y se emborrachan como todo joven de su edad. Hasta cierto punto lo permito, siempre y cuando no se metan en problemas. Cierto día, en la universidad, me sucedió algo que nunca me había pasado. Tenía programado el viaje en una fecha específica del año. Por cuestiones administrativas, el permiso me fue negado en esa fecha y tuvimos que posponerlo aproximadamente un mes. Yo no quería ir en esa fecha, ya que los habitantes del lugar me habían advertido que en esa temporada hacía mucho frío y que el pueblo y la zona arqueológica a la que íbamos eran visitadas por distintas personas que aprovechaban la energía lunar para hacer rituales y cosas similares. Tenía que hacer la práctica obligatoriamente, pues ya habíamos dado anticipos de autobuses, hoteles y otros gastos. Así que no tuve más opción que recorrer la fecha y reprogramar todo para poder hacer la práctica. Debo confesar que a pesar de ser un historiador reconocido y saber mucho sobre aquellas culturas prehispánicas, usos y costumbres de los pueblos originarios, entre otras cosas, nunca fui creyente de lo espiritual que se supone que hacían los antepasados y que según la gente seguían haciendo hasta el día de hoy. Siempre he respetado sus tradiciones y costumbres, pues forman parte de mi objeto de estudio. Después de varias horas de viaje, en la noche finalmente llegamos a la comunidad de Chiapas que íbamos a estudiar. Les pedí a mis alumnos que fueran a instalarse a sus habitaciones y que saldríamos en un par de horas para aprovechar el día, pues apenas estaba amaneciendo. Nuestra práctica se iba a hacer en 7 días, por lo que teníamos el tiempo medido para poder hacer todas las actividades. Los primeros 2 días no sucedió nada fuera de lo normal. Los alumnos cumplieron con todo. Por las noches se iban de fiesta para llegar en la madrugada y fingir que yo no me daba cuenta. En el tercer día, mientras desayunaba en el hotel, un empleado me comentó que tuviera más cuidado con mis alumnos, pues en esa época del año era muy común que la gente acudiera a las zonas altas de la comunidad a hacer rituales, y que en ese mes era común que en el pueblo cobrara vida una vieja leyenda
donde se apareció un famoso chamán, que también era conocido por ser uno de los nahuales más temidos de la zona. Por eso la gente prefería no salir de sus casas en lo que pasaba el mes. Confieso que por un momento me dio un poco de risa la seguridad y la preocupación con la que me contó esta situación. Pero como les dije antes, siempre he sido muy respetuoso con aquellas creencias. Le respondí que les daría indicaciones a mis alumnos de tener mucho cuidado durante sus escapadas nocturnas. Al mismo tiempo, le pedí que me contara la leyenda de la comunidad, pues yo no la conocía y me parecía buena idea saberla para pedir a mis alumnos que la investigaran con el pueblo y así seguir aprendiendo de ellos. Le pedí al empleado que se sentara conmigo a tomar café mientras me contaba esa leyenda loca. Resulta que hace muchos años, en esta comunidad, vivía un grupo de 3 chamanes místicos que se dedicaban a hacer trabajos de brujería. Un día, uno de los hombres más adinerados y poderosos del pueblo le solicitó a uno de ellos que hiciera un ritual para poder recuperar a su familia, que por alcohólico, golpeador y mujeriego decidieron abandonarlo y renunciar a todo el dinero que tenían con tal de vivir en paz. Desesperado por encontrar a su familia, decidió pedirle a los chamanes que buscaran a su esposa e hijos y los trajera de regreso. No obstante, tampoco pudieron hacer nada por él, motivo por el cual el señor comenzó a ponerse violento y terminó en golpes con uno de ellos, dejándole herido de forma mortal. Cuando los demás chamanes vieron esta pelea, decidieron intervenir y ayudar a su compañero, pero ese hombre era demasiado hábil, así que ninguno de ellos pudo derribarlo. El hombre, que estaba poseído de locura, amagó a cada uno de ellos y les dijo que no los dejaría libres hasta que uno de ellos lograra traer a su familia de vuelta, y si eso no ocurría, los iría mandando al otro mundo a cada uno hasta que no quedara ninguno vivo. Su captura duró cerca de 9 días, en los cuales este hombre golpeó, humilló y torturó a cada uno de ellos. Primero soltó a uno para que hiciera todos los rituales posibles para traer de regreso a su mujer. Después de unos 5 días que no obtuvo resultados, este hombre lo mandó al otro mundo a golpes delante de los demás para que aprendieran la lección y pusieran más empeño en sus acciones. El segundo chamán hizo los mismos rituales. Le pidió al hombre que consiguiera artículos de su mujer e hijos para buscarlos y traerlos de regreso. El hombre salió del lugar para conseguir las cosas. Después de 1 hora, cuando regresó a la casa de los chamanes, encontró al segundo intentando liberar a su compañero. Este hombre los golpeó a ambos, dejándolos mal heridos, y obligó al segundo a que continuara con su trabajo. Pasaron días y su familia no volvía, por lo que cierta noche, mientras el hombre estaba alcoholizado, volvió a golpear al chamán hasta arrebatarle la vida delante de su último compañero, quien al momento de ser liberado continuó con los rituales, pero no para traer a la familia de ese señor, sino para poder escapar de él. Pasaron varios días, y cuando no vio resultados, el hombre le dijo que tendría el mismo destino de sus compañeros, y que al final él mismo se quitaría la vida, pues no tenía caso vivir sin lo que más amaba. Convocó a gente del pueblo para que fueran testigos de cómo al chamán le iba a quitar la vida, e incendiaran esa casa que tantas malas vibras y energías atraía al pueblo. Dejó amarrado al último a una enorme viga de madera, y un par de horas después, el hombre llegó acompañado de varios sujetos quienes intentaban acabar con el último chamán. Después de unos minutos de tortura y golpes, decidieron prender fuego a la casa, dejando el cuerpo mal herido de ese brujo, quien al sentir el calor de las llamas, decidió usar su último recurso. Ante los ojos de todos los presentes,
Él comenzó a gritar desesperado por el ardor del fuego, al mismo tiempo que repetía una maldición sobre todos los hombres que estaban ahí, quienes pudieron presenciar cómo este brujo convertía su cuerpo en un perro de gran tamaño, de color negro, con los ojos completamente rojos. Los demás hombres, al ver esa transformación, comenzaron a correr despavoridos, pero aquel enorme perro los alcanzó, orillándolos a un rincón de la casa que ya ardía completamente. El perro habló con voz humana y les dijo que él había estado prisionero de ese hombre por 9 días, en los cuales vio morir a sus 2 hermanos. Por ello su venganza duraría 9 días contra todos aquellos que decidieran desafiarlo, empezando por los hombres que lo golpearon. El enorme perro escapó del lugar, dejando prisioneros a sus captores, quienes vieron la casa arder completamente. Del grupo de personas murieron todos, a excepción de uno que tuvo mejor suerte al no morir en ese incendio. Fue el único testigo de lo sucedido, quien relató lo que había pasado al médico del pueblo, mientras le curaba las heridas de 3er grado que tenía por todo el cuerpo. Días después, el hombre murió por infecciones graves en la piel y órganos vitales, derivado de las quemaduras expuestas. Al pasar un año, la gente comenzó a mencionar que veían caminar por la calle a un enorme perro, quien al ver a personas caminando solas, los asustaba, tratando de infundir miedo en la población. Aquella situación se repitió cada año durante 9 días, por lo cual la gente dejó de salir en estas fechas. Los negocios no abrían y la gente parecía estar en toque de queda. Esta situación se convirtió en leyenda local. Mientras el empleado me contaba lo que sucedió, trataba de imaginar todo lo que había ocurrido. Una parte de mí no permitía creer ciegamente en sus palabras, pero otra parte me decía que tenía que investigar más. Mis alumnos comenzaron a bajar y prepararse para sus tareas del día. A todos les pedí que investigaran esa leyenda con la gente local y que preguntaran cómo influía en su modo de vida y todo lo que pudieran juntar. Cuando llegó el momento de ir a descansar, los alumnos comentaron que esta leyenda tenía mucho impacto en la gente, pues efectivamente eran pocos los negocios que no abrían, principalmente los que estaban cerca de donde supuestamente había ocurrido el suceso muchos años atrás. Esa noche les pedí que procuraran no salir y no exponerse a cualquier situación, a lo que muchos de ellos me hicieron caso, pero otros decidieron seguir en la fiesta. Al día siguiente, después de acabar las actividades, decidimos salir a comer en grupo, pues era nuestra última noche en ese lugar, ya que al otro día saldríamos a las 8 de la noche de regreso a nuestra localidad. La comida se me hizo tan amena que terminó siendo cena y luego se convirtió en fiesta. Era la primera vez que yo me quedaba tanto tiempo con un grupo de alumnos hasta altas horas de la noche festejando y conviviendo. Cuando vi la hora que era, les pedí que nos regresáramos al hotel para poder descansar y estar listos. Mientras caminábamos por las calles de ese pueblo, el alcohol comenzó a subirse a la cabeza y de alguna manera comenzamos a envalentonarnos. Un alumno comenzó a gritar, diciendo que quería ver a ese perro para sacarlo a pasear, mientras todos los demás se reían. Yo trataba de calmarlos un poco, pero estaban demasiado ebrios y todo se les hacía gracioso. Yo, a pesar de que no estaba tan ebrio, pues tengo conciencia de todo lo que pasó, comencé a avanzar más rápido para que finalmente pudiéramos descansar. Algunos otros jóvenes comenzaron a distraerse porque los vecinos se asomaban por sus ventanas intentando ocultarse de nosotros. De pronto, en una casa se abrió la puerta y un señor de avanzada edad nos dijo que nos metiéramos a su casa, pues él nos resguardaría
para que no nos pasara nada, ya que el nahual estaba cerca. De forma muy educada, le di las gracias y le comenté que el hotel ya estaba cerca, pero mis alumnos comenzaron a reírse y a burlarse, diciendo que todo eso era una mentira, pues nadie nos estaba siguiendo, y en caso de que el nahual se apareciera, él le daría una lección. El hombre nos dijo que era mejor esconderse, pues el nahual se hace presente cuando la gente intenta retarlo. De nuevo, le di las gracias al señor por su hospitalidad y le pedí a mis alumnos que caminaran más rápido por las vacías calles del pueblo. A unos cuantos metros del hotel, escuchamos un ladrido tan fuerte que pudo escucharse por todo el pueblo, aunque en lugar de ladrido, más bien parece un rugido como de 10 leones. De inmediato nos volteamos a ver bastante sorprendidos. A unos cuantos metros de nosotros se dibujó la silueta de un perro que no era de tamaño normal. Sin exagerar, puedo jurar que su tamaño era como el de una persona promedio. Este animal caminaba lentamente hacia nosotros, y por más que quisimos correr, no pudimos hacerlo, pues estábamos completamente impresionados. En cuestión de segundos, esa figura comenzó a hacerse más pequeña con cada paso que daba, hasta que finalmente un hombre sin ropa se hizo presente delante de nosotros. «Aquí estoy, ¿me querías ver?», le preguntó directo al joven, que estuvo burlándose todo el camino. En ese momento, el alumno cayó al piso desmayado. El hombre giró su cabeza para dirigirse a otro estudiante. «¿Y tú me crees o necesitas que te castigue?». El joven se quedó paralizado, sin poder decir una sola palabra. De pronto, escuchamos el grito del mismo hombre que minutos antes nos había ofrecido su ayuda, quien se acercaba con una antorcha de fuego y una escopeta. En ese instante el nahual comenzó a correr, y en cada paso que daba, su cuerpo sufría una transformación, hasta convertirse de nuevo en ese perro enorme color negro. El hombre nos dijo que nos diéramos prisa, pues él no tardaría en regresar. Todos corrimos al hotel, el cual se encontraba cerrado. Al cabo de unos segundos de llamar a la puerta, nos abrieron y pudimos ingresar. El hombre nos comentó que el nahual solo estaba en el pueblo 9 noches al año, y lo único que teníamos que hacer era no molestarlo, pues quien se atrevía a hacerlo perdía la vida. Nos contó que hace muchos años su padre y otros hombres habían intentado capturarlo y herirlo de gravedad, pero no tuvieron resultado. El nahual cobró venganza hasta que terminó con la vida de cada uno de ellos. El resto de la noche decidimos pasarla en el hotel del pueblo sin poder conciliar el sueño. Cuando amaneció, los alumnos que habíamos presenciado lo sucedido quisieron salir de la comunidad. Otros alumnos que no sabían lo que había pasado, al enterarse, decidieron abandonar el lugar y ya no pudimos seguir con la práctica. Le llamé al chofer del autobús y me comentó que podía adelantar el viaje sin ningún problema, por lo que decidimos dar por terminado nuestro viaje en esas lejanas tierras. Lamentablemente el chofer me volvió a llamar para decirme que el autobús había sufrido una avería, la cual estaba tratando de reparar, pero que era muy complicado, pues estábamos bastante lejos de la ciudad como para encontrar un mecánico especializado, por lo que tardaría un par de horas. Al ser temprano aún, le pedí que tratara de apurarse lo más que pudiera, ya que teníamos que salir del pueblo antes de que oscureciera. Desafortunadamente, el camión no estaba listo aún, y ya eran las 5 de la tarde. Todos los alumnos estaban listos con sus maletas en la plaza del pueblo, y ya no teníamos acceso al hotel. El frío comenzaba a apoderarse del ambiente, y comenzamos a pensar en una opción para poder pasar la noche en el pueblo en caso de emergencia. Al pasar unos minutos, el chofer del camión me llamó para decirme que ya había arreglado el camión y que estaba yendo en dirección a nosotros.
El problema es que tardaría como 2 horas en llegar. Le pedí que se diera prisa, ya que teníamos que abandonar el pueblo antes de que anocheciera. A mí lo que me importaba era que la noche no nos cayera en ese lugar. No importaba el resto del camino, ese lo podíamos cruzar de noche sin problema. Pero el pueblo sí teníamos que dejarlo con la luz del sol, pues no queríamos que ese nahual nos interceptara. 2 horas y media más tarde, por fin el chofer llegó. La noche comenzaba a caer y solamente teníamos que cruzar el pueblo para que pudiéramos salir de ahí. Nos subimos al autobús y nos preparamos para más de 10 horas de viaje. Al pasar los minutos ya nos sentíamos más seguros, pues estábamos muy cerca de la salida de la comunidad. De pronto el chofer frenó de forma repentina, haciendo que todos nos asustáramos por el movimiento. Me acerqué al chofer para preguntar qué había pasado, y me comentó que el autobús estaba presentando otra falla. Se bajó para ver el motor por aproximadamente 30 minutos. Todos nos estábamos poniendo nerviosos, pues no queríamos estar ahí. Bajé con el chofer para preguntarle si él podía reparar esa falla, y me comentó que sí, que solamente requería un poco de tiempo. Solo se había zafado una manguera, la cual tenía que colocar de nuevo en su lugar. En ese instante, una alumna gritó fuertemente. Subí al autobús y vi a todos mis alumnos bastante aterrorizados, asomados por una ventana. Cuando me acerqué a ellos, vi que a unos 30 metros del autobús estaba parado el enorme perro color negro, viéndonos a lo lejos. En su rostro podían verse los ojos rojos que brillaban a la distancia. El enorme animal se movía de un lado al otro, corriendo y regresando al punto de origen. El nahual comenzó a dar vueltas en su propio sitio. Eran tantas las vueltas que una cortina de polvo se apoderó del lugar. Sin previo aviso, el enorme perro comenzó a caminar hacia el autobús. El chofer se subió rápidamente a la cabina, intentando encender el motor sin mucho éxito. El nahual comenzó a correr hacia nosotros, mientras el chofer seguía tratando de encender el autobús completamente asustado, el cual, para nuestra buena suerte, logró encender al tercer intento. El autobús comenzó a avanzar, y conforme tomaba velocidad, veíamos al enorme perro correr más y más rápido. El animal se estrelló directamente a un costado del autobús, intentando sacarnos del camino. Todos nos sacudimos por la fuerza del impacto, pero el chofer trataba de evadir los constantes golpes que recibíamos del animal. Finalmente, logramos cruzar los límites del pueblo, y solo vimos al enorme perro quedarse atrás, renunciando a seguirnos más. Después de 2 horas, el chofer se paró en una gasolinera. Algunos bajamos a comprar café y un poco de alimento, mientras seguíamos asustados por todo lo que acababa de pasar, pues todo parecía ser una terrible pesadilla. Sin embargo, las marcas y golpes en el autobús nos confirmaban que todo había sido real. El resto del camino lo pasamos en completo silencio. Nadie intercambió ninguna palabra sobre lo que había pasado hasta que llegamos a la universidad, donde les pedí a los alumnos y al chofer que eran libres de contar la historia como quisieran, pero que poco nos iban a creer e incluso podrían tratarnos de mentirosos. Varios de ellos dijeron que preferían olvidar lo que había sucedido y que ellos negarían todo lo que había ocurrido. Optamos por no comentar nada y dejar que el tiempo sanara nuestras heridas mentales. Al final, teníamos que agradecer a Dios que todos estábamos completamente sanos y a salvo. Nos despedimos con un abrazo y nunca más volvimos a tocar el tema. Después de unos meses, el semestre acabó y perdí contacto con los alumnos, hasta la fecha que han pasado ya 3 años. Últimamente he pensado en mucho lo que sucedió y he preparado un equipo de investigadores de la universidad para acudir a esa localidad
y hacer investigaciones sobre ese fenómeno. Espero poder contar historias relacionadas a esa leyenda en otra ocasión. Gracias por compartir esta historia. Historia escrita adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. De igual forma, si tienen algún tema con la brujería, pueden encontrar el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.